El Sol. El Sol es una estrella de tipo G de la secuencia principal y clase de luminosidad UV, que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario. Es una bola esférica casi perfecta de plasma con un movimiento conectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca de 3/4 partes de la masa del Sol constan de hidrógeno, el resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, el carbono, neón y hierro. Se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir del colapso gravitacional de la materia dentro de una región de una gran nube molecular. La mayor parte de esta materia se acumuló en el centro, mientras que el resto se aplanó en un disco en órbita que se convirtió en el sistema solar. Curiosidad. La primera es la fotosfera que tiene una temperatura de 5.726 grados centígrados. Le sigue la zona de convección, en la que el calor se mueve lentamente desde el interior hacia la superficie. Después viene la zona radiactiva en el centro del núcleo, y la temperatura del núcleo del Sol es de 1.36 por 107 K, nada menos que unos 15.600.729 grados centígrados, según informa el ojo científico. Luz solar. La luz solar es todo el espectro de radiación electromagnética emitida por el Sol. Cuando la luz del Sol se rompe al pasar a través de un prisma, como puede ser unas gotas de agua, se separa en diferentes colores, cada uno con su longitud de onda, y podemos ver un bonito arcoíris. Aunque no toda la energía emitida por el Sol está en forma de luz visible, la luz solar abarca el espectro ultravioleta, infrarrojo y visible. El equilibrio térmico. La luz que emite el Sol tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra, y lo primero con lo que se encuentra es con nuestra atmósfera. No toda la luz solar es capaz de atravesar la atmósfera. Entre el 37 y 39% de la radiación total es reflejada por las nubes, la superficie y el aire. A todo esto se le llama albedo solar. La luz que llega a la Tierra calienta la superficie del planeta y la atmósfera. Fruto de esa energía que llega desde el Sol son los fenómenos atmosféricos. La energía que absorben los vegetales permite la fotosíntesis, fundamental para la existencia de la vida en el planeta. Realmente existe un equilibrio térmico muy delicado entre la cantidad de energía que le llega a la Tierra desde el Sol y la cantidad que es capaz de liberar, y permite que la temperatura media del planeta no varíe. Así, parte del calor que emite el planeta lo hace como radiación infrarroja, un tipo de radiación que no es capaz de atravesar alguna de las moléculas que tenemos en el aire, entre las que más se encuentra el dióxido de carbono. A esto se le conoce como efecto invernadero. Al no ser capaz de eliminar ese calor, la temperatura media del planeta aumenta ligeramente 0.2 grados cada década durante los últimos 30 años, con las consecuencias negativas que todos conocemos. Características del Sol. El Sol es una estrella enana amarilla y es el astro más importante para el hombre. Es la estrella más cercana a la Tierra, tiene forma esférica. La luz solar tarda 8:18 en llegar a la Tierra. El Sol es pequeño en comparación a otras estrellas. Composición química del Sol. 70% de hidrógeno, gas más común y ligero del universo. 27% de helio, 3% de carbono, oxígeno, nitrógeno, magnesio y hierro. Medidas y dimensiones del Sol. Volumen. 301,200 veces más que la Tierra. Masa 330.000 veces más que la Tierra. Gravedad 274 metros sobre segundo al cuadrado, 28 veces más que la Tierra. Naturaleza. Estado. Plasmático 4 grados. Estado. Densidad 1.41 gramos sobre centímetro cúbico, menor que la Tierra. Diámetro. Espesor 1.392.539 kilómetros, 109 veces más que la Tierra. Radio solar 696.265 kilómetros, 101 veces más que la Tierra. Tipo de estrella enana. Magnitud estelar 27 metros. Distancia al centro de la Vía Láctea 32 o 33.000 años luz. Origen 5.000 millones de años. Vida futura 5.000 a 10.000 millones de años.
Características de la fotosfera. La fotosfera de una estrella es la superficie luminosa que delimita dicho objeto. En el Sol, la temperatura fotosférica es de unos 5800 Kelvin. Es una capa de plasma de aproximadamente 128 kilómetros de espesor que emite la luz y el calor que recibimos. En el caso de otras estrellas, la temperatura fotosférica o superficial puede ser diferente y, como consecuencia, la luz emitida suele ser de otro color. La fotosfera es una capa de gases que se hallan sometidos a fuertes presiones. Su superficie muestra un fondo luminoso, sobre el cual aparecen fáculas que, por hallarse a mayor temperatura, son aún más brillantes. Las capas fotosféricas emiten prácticamente toda la energía radiante que la estrella envía al espacio, siendo este básicamente el espectro de la radiación fotosférica. Características orbitales. Distancia máxima al centro de la galaxia 2.5 por 1017 kilómetros. 26.000 años luz, periodo orbital alrededor del centro galáctico. 2.25 hasta 2.50 por 108 años luz. Velocidad orbital máxima 251 kilómetros sobre segundo al cubo. Inclinación axial con la elíptica 7.25 grados. Inclinación axial con el plano de la galaxia 67.23 grados. Observación terrestre. Distancia media desde la Tierra 149.497.870.700 metros. Brillo visual 26.8. Diámetro angular en el perihelio 35.64. Diámetro angular en el afelio 31 horas 31.34 minutos. Nacimiento del Sol. Hace 4.600 millones de años, en el lugar donde ahora estamos nosotros, había una gigantesca nube de gas, rocas y polvo en rotación con el resto de la explosión del Big Bang, que ocurrió 9.130 millones de años antes. Quizás la explosión de una supernova cercana o una potente colisión estelar generó una fuerte onda de choque que aumentó el momento angular de la gigantesca nube de forma importante. A medida de que aumentaba la rotación e inercia de la nube, ésta se aplanó creando un disco protoplanetario que forzó a la mayor parte de la masa a acumularse en el centro calentándose. Una gran energía cinética en dicho centro hizo aumentar aún más la temperatura, creando una protoestrella caliente y densa en el centro. Tras unos 100 millones de años, la presión y la temperatura en el núcleo de esta protoestrella se hizo tan grande que el hidrógeno comenzó a fusionarse, lo que creó una fuente de energía interna opuesta a la fuerza de contracción gravitacional. Ambas fuerzas se contrarrestan hasta llegar a un equilibrio hidroestático. Había nacido una nueva estrella, el Sol, eso sí, con un 40% de su brillo total. La nube de polvo y gas quedó alrededor del Sol fue expulsada por el nuevo evento solar, si no hubiera sido consumida tarde o temprano por el astro. En las zonas más densas de esta nube, por gravedad y colisión, se fueron uniendo y formando los distintos planetas. De aquella época podemos aún encontrar restos de piedras aún más antiguas de nuestro planeta, que tienen 4.280 millones de años, primogenios testigos del origen de la Tierra y el sistema solar. Muerte del Sol. Dentro de 5.500 millones de años, el Sol agotará las reservas de hidrógeno de su núcleo, transformando en helio, y empezará a consumir el de sus capas menos densas y superiores. El exceso de energía producido hará que las capas exteriores se enfríen y expandan, convirtiendo el Sol en una gigante roja. Este proceso, que durará unos 600 millones de años, hará que el Sol se haga hasta 200 terrestre, se evaporarán. Finalmente, todo a Tierra y todos nuestros átomos incluidos acabarán en el Sol, y nuestra aportación será tan solo aumentar unos 0.01% su metalicidad. Cuando la temperatura en su núcleo alcance las 100 millones de kelvins, comenzará la fusión del helio en carbono, y el Sol empezará a contraerse y a disminuir su brillo a la vez que aumenta su temperatura. Cuando se agote el helio, comenzará una nueva etapa de expansión, pero en este caso, al no tener masa suficiente, no podrá convertirse de nuevo en una gigante roja, y el Sol expulsará gran parte de su masa en forma de nebulosa planetaria.
Solo quedará el núcleo, que se convertirá en una enana blanca con la mitad de su masa original y la mitad del tamaño de la desaparecida Tierra. El Sol no se convirtió en una supernova ya que no tiene masa suficiente para ello. 400.000 millones de años después de esto, el Sol sigue siendo una enana blanca que se enfría poco a poco. Los planetas supervivientes, todos menos Mercurio, Venus, la Tierra y quizás Marte, posiblemente hayan sido arrastrados fuera del sistema solar por cuerpos más gravitatorios. Se puede decir que el Sol y el sistema solar han muerto. Curiosidad: el Sol es 300.000 veces más grande que la Tierra. Efectos del viento solar. Viento solar. Se trata de un flujo continuo de partículas cargadas, emitido por el Sol en todas las direcciones. Está compuesto en partículas de protones, núcleos de hidrógeno, electrones y en menor porcentaje por partículas alfa, núcleos de helio. El viento solar puede considerarse como la parte más exterior de la corona, que es expulsada violentamente hacia el espacio interplanetario por los procesos energéticos en actividad en las regiones subyacentes del Sol. Las partículas alcanzan velocidades comprendidas de entre los 350 y los 800 km por segundo. En la proximidad de la órbita terrestre tiene una densidad de 5 unidades por centímetro cúbico. Los efectos del viento solar sobre el ambiente que rodea la Tierra son notables. Entrando en contacto con el campo magnético terrestre, las partículas permanecen interpolados en las líneas del propio campo y dan lugar a los cinturones del Van Allen. Por otra parte, chocando con los estratos más exteriores de la atmósfera, generan fenómenos como las auroras boreales y las tempestades magnéticas que tanto influyen en las comunicaciones de radio. La intensidad del viento solar es modulada tanto por el periódico de rotación del Sol, 27 días, como por el ciclo de 11 años de la actividad solar. La existencia del viento solar fue deducida en los años 1950 por el científico americano Eugene Parker, observando el comportamiento de las colas de los cometas, que, violando las reglas de la atracción gravitacional, se dirigen en dirección opuesta al Sol. El viento solar forma una burbuja en el medio interestelar, hidrógeno y helio en el espacio intergaláctico. El punto en el que la fuerza ejercida por el viento solar no es suficientemente importante como para desplazar el medio interestelar se conoce como helio. Pausa y se considera que es el borde más exterior del sistema solar. La distancia hasta la heliopausa no es conocida con precisión y probablemente depende de la velocidad del viento solar y la densidad local del medio interestelar, pero se sabe que está mucho más allá de la órbita de Plutón. Las curiosidades del Sol. Primera, interior. Si pudiéramos remover la brillante y refulgente superficie del Sol, no podríamos ver nada más que negrura. Solo la capa superior del Sol brilla. El interior del astro se encuentra en total obscuridad. 2. El nacimiento. El Sol se formó como cualquier otra estrella de una gigantesca nube de gas giratoria llamada nebulosa. 3. En el sistema solar. El Sol contiene el 98.8% de la masa total del sistema solar. El otro 0.2% en su mayor parte corresponde a Júpiter. 4. La luz. La luz del Sol se toma 8 minutos en llegar a la Tierra, 40 minutos en llegar a Júpiter y 7 horas en alcanzar los límites del sistema solar. 5. Órbita. De la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, esta órbita alrededor del centro de la Vía Láctea, órbita que completa en 225 millones de años, viajando a 800.000 km por hora. 6. Viaje al Sol. Si viajáramos en un avión de pasajeros a su velocidad normal, alrededor de 644 km por hora, yendo de la Tierra al Sol, necesitaríamos 20 años en llegar a nuestro destino. 7. Brillante. Si el Sol fuera más brillante, sería más caliente y hubiera quemado su combustible de hidrógeno hace miles de millones de años atrás. 8. Gravedad. La fuerza gravitacional del Sol es tan fuerte que incluso un pequeño planeta a 5.900.000 kilómetros de él, Plutón, se mantiene en órbita alrededor de nuestra estrella, y se conocen otros lejanos planetoides que se encuentran a varias veces la distancia del Sol que Plutón. 9. Mediana. A pesar de que se considera nuestro Sol como una estrella mediana, aún así es más brillante que el 85% de las estrellas que existen en la galaxia.